y a ver si les doy una pequeña muestra de cómo es el cubo. También un espacio nuevo de coworking acá en la Antigua, con una energía y una red súper interesante. Recomendado por si pueden venir. Quisiera arrancar contándoles de dónde venimos. Creo que esta es una de las preguntas que yo mismo me estoy haciendo todo el tiempo. De repente en momentos clave me pregunto de dónde vengo, de dónde arrancó todo esto. Y para mí fue un momento que no solo marcó mi trayectoria como emprendedor, sino la vida. Estos números eran los que nos estaban presentando justamente acá en la Antigua, en una conferencia de empresarios por la educación, y haciendo referencia a cómo estábamos en educación en ese año. Y el que más me llamó la atención a mí fue este de abajo. Guate está dentro de uno de los peores 5 países a nivel mundial en calidad de educación de ciencia y tecnología. Y las comparaciones con los otros 2 países que estaban ahí con nosotros mal, unos de ellos están en África y todavía hacen sus casas con excremento de vaca. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero siento que Guate tiene mucho más potencial que eso y estamos más avanzados que eso en muchas otras áreas. Entonces me incomodó mucho y me dejó intrigado el hecho de por qué estamos así en educación de ciencia y tecnología. Y no se me olvidó el momento, a la par mía estaba Philip Wilson de Ecofiltro en la conferencia. Y en ese momento me puse a pensar cómo puedo hacer yo para cambiar esto. Y siempre la queja de por qué el gobierno no está haciendo algo y las cosas que te pasan por la mente, por qué alguien más no va a hacer algo. Y cuando volteé a ver y estaba ahí Philip, me hizo mucho sentido cómo es que funciona el modelo de negocio de Ecofiltro y el hecho de que es una empresa de impacto social, for profit, pero de impacto. Y pues ahí arrancó una idea pensando de cómo podría hacer yo eso mismo, pero aplicado para educación. Había una brecha enorme entre la trayectoria de estudios que se siguen, sobre todo en áreas urbanas, de áreas rurales. Queríamos cerrar esa brecha también. La diferencia entre la calidad educativa de un colegio privado y una escuela es enorme en Guate. Y encontramos una industria que tenía una característica muy peculiar, así como vemos que en Guate es común que muchos negocios trabajen aislados y nadie quiere compartir sus ideas y todo es como hacia adentro y con un tema de miedo de la competencia, pues los colegios están así también, pero mucho más extremo. Y hay un tema de riesgo alto en los términos que se necesitan de recursos para hacer un currículum completo de ciencia y tecnología que te pueden costar como 200,000 quetzales al año, más o menos. Y el riesgo más grande, que es si perdes a tus profesores que daban y armaron ese currículum, pues te queda asignada al final del año. Identificamos eso como parte de la raíz o una de las raíces de ese problema. Y por supuesto el tema es mucho más serio en las escuelas públicas. Si es difícil en los colegios privados, imagínense una clase como esta y de dónde sacar recursos para equiparla con temas de tecnología que realmente sean relevantes. Y así nos pusimos una meta, y nuestra meta audaz y espeluznante, por cómo se le llama en inglés, es poner a Watt en el top 10 en términos de calidad de educación de ciencia y tecnología. Y lo que estamos proponiendo pues, no es nada muy del otro mundo, es básicamente un modelo colaborativo. Hay muchas empresas grandes que han surgido a partir de un modelo así. Y lo que hicimos es centralizar la creación de esos currículums y esos contenidos en nosotros, pero apoyados. Nuestro currículum está diseñado por la Universidad del Valle en los términos académicos y tiene una alineación a los estándares que pide el Ministerio de Educación a través de ese currículum y tomamos como base también buenas prácticas de algunas otras universidades usando Design Thinking, una guía de informática creativa y un lenguaje de programación que desarrolla MIT. Y teníamos una visión de impacto, pensando en cómo podíamos hacer para llevar estos contenidos que íbamos a estar desarrollando no solo a colegios privados, sino que también a escuelas públicas por igual. Y lo que encontramos es una fórmula de one for one, en donde cada vez que vendemos un colegio privado, cofinanciamos una escuela pública. Lo interesante de esto es que nos permite que ambos tengan exactamente los mismos recursos, mismos libros, mismos videos, misma plataforma, todo es exactamente igual. La única diferencia es que nuestro hardware se usa durante un año en un colegio privado y una vez que lo amortizamos, lo podemos llevar a una escuela pública. En el primer año, aquí me veo en esta foto y pienso todavía me veo más jovencito. 80% de nuestra primera generación de alumnos decidió seguir en una carrera en la universidad relacionada a ciencia o tecnología, y ese era uno de los datos que más nos interesaba,
Hay muchas oportunidades que se te abren cuando estudias en la U primero, pero sobre todo carreras que tengan un componente de ciencia y tecnología por las oportunidades que se vienen en el mercado laboral en general. Algunas escuelas nos reportaban aumentos de 150%. Una de las directoras de aquí de la antigua, señor Vivi, nos llamó ese primer año y nos dice, mire Juan José, ya no hay qué hacer con tantos niños, se me están llenando las clases otra vez. Y pues, qué bueno, decíamos nosotros, eso es parte de lo que queremos ver, que los niños estén regresando a las escuelas en lugar de quedarse en la casa, porque los papás normalmente no le ven valor a esa educación y los ponen a trabajar. Este es Juan Diego, un niño que tenían cortando leña en lugar de ir a la escuela y pues a partir del programa y apoyo de sus profesores regresó. Nos hemos dado cuenta de una dinámica de juego que hacemos para aprender a partir de una filosofía de Sugata Mitra, que se llama Self-Organizing Learning Environments, y la idea es que le das a los niños las herramientas suficientes como para que jugando aprendan todo lo que hace falta. Y la dinámica resulta ser hasta 6 veces más efectiva en tiempo para absorber los contenidos del primer ejercicio, si lo hacen solos que si lo hacen con un profesor. Y esa dinámica se repite en colegios urbanos, en colegios rurales e incluso en colegios para niños sordos y ciegos. Hemos hecho unos proyectos con sordos y ciegos y es sorprendente ver que es una limitante más grande para tu aprendizaje el hecho que seas sordo o ciego, que tu profesor te llama a la clase el hecho que seas sordo o ciego. Entonces, eso era un dato que nos llamó la atención. Al final de el 2019 a mí habíamos llegado a un punto en donde llegamos a la competencia mundial de robótica en MakeX. Fue un evento en China en donde participaron cerca de 6,000 equipos, una locura, llenaron un estadio entero con temas de robótica y por primera vez en la historia estuvimos ahí representados por 2 niñas de 11 años, súper orgullosos de ellas por haber alcanzado llegar a ese punto y pues para Guate también un primer logro estar ahí en esa competencia por primera vez. Hemos recibido algunos reconocimientos y lo que nos damos cuenta es que hemos llegado a un nivel en donde hemos logrado englobar distintos temas importantes de robótica, de temas de inteligencia artificial, de impresión 3D, simuladores de robótica y videotutoriales estilo Art Attack, puestos todos en una plataforma educativa a la que puedes acceder con o sin internet. Les voy a contar un poco más cómo funciona el tema sin internet más adelante. Hemos descubierto profesores maravillosos en Guate. Tal es el ejemplo del profe Javier, es un profe de mate que nos vino con este problema. Básicamente quería enseñarle esta pregunta a sus alumnos y nos dijo cómo podemos hacer para integrar temas de tecnología acá adentro. Y a partir de una serie de iteraciones diseñamos algunos ejercicios para que en la clase de mate aprendas de inversión. Entonces les ponemos episodios de Shark Tank y a partir de ver ese episodio ellos programan una calculadora, es una fórmula hecha en Python que les permite a los alumnos calcular la tasa de retorno y definir si te conviene invertir en ese proyecto o no. Imagínense qué chilero que en la clase de segundo básico en mate estás viendo episodios de Shark Tank y haciendo el cálculo matemático para ver si realmente te conviene esa inversión y si sí y no, ¿verdad? Desde la posición de el Shank. A mí me hubiera encantado poder aprender así en el cole. Íbamos bien, pero nos hacía falta algo. Teníamos esta currícula que venía pues del conocimiento técnico bastante bien. Nosotros agregamos a STEAM el tema de modelos de negocios. Somos emprendedores, hemos pasado por incubadora, aceleradora, varias veces. Y creo que es súper interesante el tema de empezar a tener modelos de negocio, Business Model Canvas y Lean Canvas dentro de tu repertorio de herramientas para la vida. Desarrollamos habilidades del siglo XXI, que creo que es más importante incluso que las habilidades técnicas, y es estos fundamentos, competencias y la mentalidad con la que salen los alumnos de nuestro programa. Y por último, pues proponíamos una aplicación de emprendedores, también pitchando en dinámica de Shark Tank y usando la tecnología para resolver un problema social o de la comunidad y proponer una solución que use estos elementos y estas tecnologías para resolverla, pero que también sea viable como una idea de emprendimiento. Y esto desde niños de primaria hasta quinto bachillerato. Así se veía nuestra propuesta. Ahí fue donde surge la oportunidad de la alianza clave con el Centro de Investigaciones Educativas
tomaron esa idea y lo convirtieron en una currícula completa. Y a partir de ahí, esta siguiente pregunta, ¿a dónde vamos? La pandemia fue una etapa súper difícil para nosotros. Tal vez ahí fue los momentos en donde más desafíos a nivel personal como emprendedor encontré. Un camino súper solitario siempre, pero ahí cuando realmente estás en el último momento, ese último mes del cierre, yo pagué los impuestos de la empresa de mi cuenta personal porque estábamos ya en flujo cero y pensé que íbamos a cerrar. Una historia interesante y cómo lo vemos hacia adelante. Tenemos a partir de eso una plataforma educativa que nos da toda la data de cómo están rindiendo los alumnos y nos permite comparar también cómo está rindiendo un centro contra otro, un colegio contra otro, una escuela contra otra, un profesor contra otro y empezar a determinar cuáles son esos factores que son clave en el éxito. Toda esta data es confidencial, pero sí es posible que a partir de esta data se vayan construyendo ejemplos y casos de estudio para llegar a recuperar la información de qué es lo que vale la pena hacer. ¿Verdad? Y podemos saber cuántas veces le dieron play al video, qué engagement tuvo, lo han vuelto a ver, lo han compartido, dieron pausa, se saltearon alguna parte y entender cómo es que el contenido está funcionando también. Así como social media usa la data enorme para mercadear, nosotros la estamos usando de una forma positiva para poder construir cada vez ejercicios que son más interesantes para los alumnos y que tienen más impacto. Así se ve una de nuestras plataformas educativas en área rural. Esto es una innovación de pandemia también y lo que ven aquí en la foto, ese dispositivo amarillo del centro, es un servidor local que permite desplegar una red de Wi-Fi para que los alumnos se conecten a nuestra plataforma educativa aunque no tengan conexión a datos. Y lo que esto permite es que la calidad del contenido educativo sea igual para todos, independientemente de si tenés una conexión a internet o no. Resulta que casi nadie tenía una compu con internet en las áreas rurales, pero casi todos tenían un teléfono, aunque sea sin datos, pero tenían un teléfono. Entonces el curso se optimizó, pues el catálogo de cursos se optimizaron para que los alumnos los puedan ver desde su teléfono y la calidad de tu educación ya no depende de la calidad de las instalaciones de tu escuela. Y eso fue un salto bastante interesante hacia adelante para cerrar esa brecha. Y estamos ahora proponiendo curriculum telling, es una combinación de storytelling y del currículum y de cómo se imparte. Podemos profundizar un poquito más en esto, ¿no? En las preguntas, pero contarles en general cómo funciona. Esto es un trabajo de un artista de acá de Guatemala, lo hace en plasticina y después lo anima y lo digitaliza. Y es una historia del dios Chac y pues habla de algunas tradiciones maya y de cómo cuando el dios Chac, el dios de la lluvia, lloraba, el maíz crecía. Y estamos haciendo ahí proyectos de irrigación artificial, invernaderos inteligentes y trayendo un poquito de ese conocimiento ancestral a la clase, pero de una forma interesante y con tech. Y a la derecha les tengo un pequeño ejemplo de una niña que pues, se preocupaba que los niños ya no estaban interesándose mucho en los colores de su traje y el origen, y programó un robot, voy a darle play al video, en donde programó el robot para hacer los mismos colores de su traje y pues es una forma, un ejercicio muy sencillo, pero con mucho atrás de cómo puedes ir integrando tecnología con temas que son importantes para nosotros y para las comunidades también. Quiero compartir este otro video con ustedes. Esto es Azucena, una niña del grupo de Pro Sordos y Ciegos que les conté antes. Primera vez que está caminando solita, sin bastón o que alguien la acompañe. Y lo que hizo es programar el robot para que haga un sonido cada vez que hay un obstáculo enfrente. Y hace un pequeño pip y le avisa que hay algo ahí, entonces ella puede detectarlo y cruzar. Muy bien. Y pues la idea a partir de esto es que los niños se convierten en creadores de tecnología, reconocen los problemas ya sea propios o de la comunidad o de su sociedad
y a través de la tecnología generan una solución que les permite ser un agente de cambio. Y no solo eso, sino que esta máquina que ella desarrolló también es más barata que muchas alternativas del mercado, entonces se puede llegar a convertir en una oportunidad de negocio interesante. Y pues para ir cerrando, les comparto estos últimos. Tenemos nuestro país, una meta que es llevar a Guate al top 10 en calidad de educación de ciencia y tecnología, un currículum, 22 historias de sus problemas que les contaba, a través de los cuales después los niños pueden generar soluciones con, pues, con estos 480 proyectos que están puestos en la plataforma educativa. Y pues la única pregunta aquí es, ¿quién se une? Y les agradezco el tiempo y dejo aquí mis datos por si alguien quisiera contactar.